Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo, en plena pandemia que tanto daño ha causado, y la primera recomendación es que por favor nos cuidemos, seamos responsables, escuchemos a nuestras autoridades y comprendamos que se trata del respeto a la vida humana propia y ajena. Esta vez tenemos como invitado a dos personas muy valiosas, ya que estoy cumpliendo lo que dice la norma, voy a sacar la mascarilla. Tenemos invitada a la profesora Marcela Cortés. Ella es académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ella es químico farmacéutico, entre otros grados que tiene, e integrante del Centro Cochrane Iberoamericano. Y también está con nosotros el profesor Pablo Cornejo Muñoz. Él es académico de la Universidad de Concepción, y director de Ingeniería de MST Chile, y es ingeniero aeroespacial. Entonces, yo quisiera, en primer lugar, ¿en qué están ustedes? ¿En qué están como científico, como investigador? ¿En qué están? Bueno, yo actualmente estoy desempeñando mis labores normalmente en la universidad como académico, adaptándonos a estos cambios, obviamente, e intentando continuar con nuestra labor académica a pesar de todos estos desafíos, estas contingencias, y al mismo tiempo continuar con mi labor de investigación y profesional en cuanto a uno de mis quehaceres, que es como director de ingeniería de esta empresa de Concepción que se llama MST Chile. Básicamente intentando seguir con nuestras labores normales, pero con todas estas nuevas condiciones de orden que obviamente modifican cómo enfrentamos los desafíos que se nos presentan. Tú en este minuto estás haciendo algunas investigaciones sobre transporte de gotas respiratorias. Esta fue una investigación en realidad que surgió respecto a esta contingencia. Mi quehacer como académico y como investigador está ligado a la mecánica de fluidos. Ya. Y la mecánica de fluidos es una disciplina muy transversal en la sociedad. Tiene aplicaciones médicas, biológicas, pero también industriales, en geofísica, en ciencias de la Tierra. Cuando se hizo visible esta situación, justo en esa coyuntura, nosotros nos encontrábamos trabajando en la modelación microclimatológica de ciudades, que básicamente es como describir la interacción que tiene el viento con los núcleos urbanos de las ciudades, con la infraestructura, con la arquitectura que está instalada. Y ahí nos dimos cuenta que habíamos desarrollado una herramienta que nos permitía predecir el efecto que tiene el viento sobre la propagación de gotas liberadas en un síntoma respiratorio como es un estornudo, y era algo que en nuestra visión y en nuestra revisión de la literatura que está disponible no había sido abordado hasta ahora. Y suena un poco exagerado a lo mejor. No, está bien. Pero en realidad no existe en el mundo, no existía un estudio que pusiera en juego el efecto que tiene el viento. Todos los estudios actuales están orientados a espacios cerrados como este. Ninguno ponía en juego el viento. Y ya han llegado a algunas conclusiones interesantes. Hemos llegado a conclusiones bien interesantes. Esta distancia que nosotros estamos sosteniendo ahora, que es la famosa distancia de los 3 metros, ¿cierto? Efectivamente, es la distancia recomendada en una circunstancia indoor, ¿cierto? Un espacio cerrado. Pero lo que nos damos cuenta es que cuando
ponemos en juego el viento, o sea, la persona ya no en un espacio cerrado, sino en un espacio abierto. El viento juega un rol importantísimo y es capaz de transportar y propagar estas gotas respiratorias un rango más amplio, alcanzando rangos de 8 o 11 metros. Ah, mira. Bueno, vamos a seguir con ese tema. Bueno, yo creo que nos puede ayudar mucho, sobre todo cuando tenga que tomar políticas públicas respecto de que la persona pueda salir a hacer deporte, claro, donde hay contacto, etcétera. Bueno, y usted, profesora Cortés, está estudiando medicamentos en materia de COVID-19. ¿En qué está eso? Bueno, no precisamente medicamentos. Bueno, la función del Centro Cochrane, que es una red mundial y que se distribuye en distintas redes, y por lo tanto nuestro centro, que tenemos desde el año 2003 en la Facultad de Medicina en nuestra universidad, es parte de esta red iberoamericana. Entonces nuestra misión es entregar la evidencia científica para la toma de decisiones. De hecho, es la referencia que tiene la Organización Mundial de la Salud para implementar las políticas de salud hacia la región, hacia todo el mundo. Porque la colaboración Cochrane se preocupa de procesar todos los estudios que se están publicando, analizarlos tanto en su metodología, etcétera, resumirlos, ampliarlos, hacer los metaanálisis correspondientes y tener un acercamiento de un resultado más cercano a la verdad, más cercano. Considerando que toda la ciencia que rodea la investigación clínica, que es el tema, es inexacta. No hay una certeza como instrumentos de laboratorio o como los que se pueden medir más fielmente. Los procesos fisiológicos y cómo respondemos los organismos son muy variados. Por lo tanto, se habla de probabilidades. Entonces, ¿qué hace la colaboración Cochrane? Se acerca con una probabilidad mayor a un verdadero resultado que es mucho más potente en relación a los estudios por separado que se han analizado frente a un tema específico. Bueno, o sea, yo pienso que ustedes dos son científicos y interesantes que están en caminos tan distintos pero convergentes, porque en el caso de ustedes lo que quieren es dar información para prevenir posibilidad y sobre todo evitar las falsas seguridades. Ahora, ¿en qué está ahora precisamente el estudio? ¿Cómo lo hacen físicamente? Si los resultados ya son concluyentes. ¿Quiénes han tomado contacto con usted? Porque yo creo que es muy distinto permitir que los niños salgan a jugar, como está pasando en España, cuando con viento 11 metros recién podría ser una distancia prudente. ¿Cómo hacen esos estudios? ¿En qué están? Porque me parece interesantísimo. Sí, nuestro artículo fue el preprint de nuestro artículo está aceptado y disponible en el repositorio de medRxiv y prontamente a ser enviado a un journal especializado y de alto impacto. Actualmente estamos pensando, porque una aclaración bien importante, porque este rango de entre 8 y 11 metros suena algo elevado, ¿verdad? Sí. Pero es sin considerar el uso de mascarilla. Ya. Eso es un aspecto que hay que mencionar. Sí, obvio. Y actualmente estamos pensando si es que a lo mejor hacemos una segunda etapa, incluyendo el efecto de las mascarillas, que efectivamente tiene un efecto que hay que considerar en el análisis. Y bueno, el estudio ha tenido una amplia difusión en medios chilenos y extranjeros, pero nos ha costado un poco comunicarnos con los tomadores de decisión o las autoridades. No
no hay una comunicación tan fluida como la que quisiéramos. Entre el mundo científico y la autoridad sanitaria. Claro, Ya. claro. Ahora, eso sucede un poco en general en el quehacer científico. Hay una brecha, podemos encontrarle hartas explicaciones de cómo formas de lenguaje, etcétera. Pero la verdad es que nos ha costado poder comunicarnos con las autoridades que toman decisiones. Ya. Sí. Ahora, entrando en el estudio mismo, digamos, ¿cuáles son las conclusiones más relevantes y cómo llegan a ellas? Me imagino que debe haber un emisor, debe haber un receptor. Sí. ¿Y qué es lo que pasa en el fondo intermedio? ¿Qué es lo que llega después de 8 metros al receptor? ¿Y Sí. cómo eso cómo lo captan? Porque son partículas muy miniaturas, digamos. Sí, bueno, yo a lo que me dedico es a la simulación computacional de fluidos. Ah, ya. Lo que ocupamos son herramientas muy sofisticadas de simulación, pero quizás lo que hay que recalcar es que mi estudio es puramente físico. O sea, hemos intentado hacer nuestro mayor esfuerzo porque para que la predicción que estamos mostrando sea lo más realista posible y todas las suposiciones y las variables asumidas estén todas sustentadas con información de la literatura. Pero hay que recalcar que es un estudio físico que describe el problema físico, aerodinámico, duro de la mecánica fluido y que no tiene que ver con aspectos de la infección, de la capacidad Sí, claro. de infectar el virus. Entonces, básicamente lo que nosotros representamos en el computador es una persona experimentando un síntoma respiratorio como un estornudo, pero sometido a un campo de viento, Ya. a un campo de viento que asimismo está afectado por la infraestructura, o sea que es muy complejo. Y las partículas, las partículas que son más pequeñas, son las que quedan disponibles y son transportadas y propagadas a esta distancia que nosotros hemos comentado, que son entre 8 y 11 metros. Ahora, esta simulación al final son fórmulas matemáticas, en definitiva, ¿no? Son modelos físicos, Físico. son modelos físicos matemáticos que luego, como son muy complejos de solucionar, se resuelven con la ayuda de computadores de alta capacidad. Ya. Entonces es una herramienta que es muy sofisticada y que la aplicación particular de esta herramienta a la microclimatología es una capacidad que tenemos instalada aquí en la región, en particular en Concepción, Claro. y que no existe en otra parte. Ingeniería aeroespacial, en definitiva. Exactamente. Interesante, ¿eh? Sí. Interesante. Y ahora, el caso suyo, señora Marcela, aquí hay algunos conceptos, ribavirina, interferón, excorticoides en pacientes. ¿En qué está la investigación en este minuto respecto de la posibilidad de encontrar un medicamento para el COVID-19? Está febrilmente trabajando para poder encontrar alguna evidencia que sea sólida y que se pueda aplicar al manejo, tanto preventivo con el tema de las vacunas como tratamiento mismo. Porque en este momento aún no hay ningún medicamento que se haya probado ser efectivo en el SARS-CoV-2, que es esta infección que nosotros tenemos circulando en este momento. Todas las experiencias que se han estado probando, por ejemplo los antivirales, como usted menciona,
o los inmunomoduladores, o los anticuerpos monoclonales, o los corticoides, todas estas familias de fármacos han sido probadas para otras patologías, en otras, incluso con el SARS-CoV-1 que tuvimos en el año 2012, que fue en el año 2002, perdón, que fue importante. Ese fue el primer coronavirus que nosotros convivimos con el coronavirus. Entonces ese fue bastante importante. Y luego el MERS que se desarrolló en el año 2012 y que provocó realmente serios problemas, mucha mortalidad, etcétera, se han probado en hay estudios de medicamentos en estas dos situaciones, que es lo que más se acerca, y no se aconseja, pues han tenido malos resultados y por lo tanto están en investigación en este momento 998, cerca de 1000 investigaciones en este preciso momento, que están en distintas etapas de investigación, aún no tienen resultado y por lo tanto no tenemos hasta el momento ningún fármaco. De esas casi 1000 investigaciones que están registradas, porque hay muchísimas otras que no están registradas, hay un poco más de 600 que son ensayos clínicos, que es el diseño de investigación clínica que puede entregar un resultado más potente y con una seguridad mayor de que este fármaco causa este efecto. ¿Y el resultado, en qué fase está la investigación? ¿Fase 1, 2, 3? De aquellos 600 y tantos ensayos clínicos que están en curso, tenemos en fase 1, en fase 2, pero todavía muchos reclutando pacientes. De las vacunas, por ejemplo, porque ahí están incluidas vacunas u otro tipo de medicamentos en ese número, de las vacunas actualmente hay 76 proyectos circulando en más de 19 países, mayormente en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y de esos en Sudamérica tenemos escasamente, tenemos 22 en Brasil, generales de estudios, 6 en Colombia, 1 en Guayana Francesa y 1 en Argentina. En Chile ninguno. Una pregunta, perdón, bueno, aquí se habla de personas que son asintomáticas, o sea, tienen el COVID, pero pasan tranquilamente, no les pasa nada, ni siquiera se manifiesta, aunque contagian a otros, pero también están los recuperados. O sea, en el fondo se sanan solos, en definitiva. Es muy importante lo que usted dice porque hay una sensación de inseguridad y de susto generalizado que es muy bueno para poder tomar las precauciones y cuidarnos entre todos y que no todos se infecten al mismo tiempo y colapsen los sistemas sanitarios. Pero la realidad es que en algún momento todos vamos a estar expuestos al virus y lo que usted dice es muy cierto. En el mundo se ha calculado que aproximadamente el 80% de los que están en contacto con el virus no hacen síntomas y solamente el 20% hace una sintomatología que requiera consulta médica. De ese 20%, del 3 al 5% se agrava y puede tener un desenlace fatal. En Chile, la estadística que llevamos hasta este momento, con nuestros 14.300 y tantos confirmados COVID, tenemos un 14% de personas que son sintomáticas y que requieren hospitalización. Y de ese 14%, la cifra de letalidad, que es cuántos fallecen de los que se enferman, en Chile es 1,4, es bajísimo, es muy bajo la cifra. Entonces, es muy importante lo que dice usted porque toda la dirección del manejo terapéutico va justamente a ese porcentaje pequeño de las personas que se complican y que pasan de estadios 1, 2 al 3.
El estadio 1, que es el 80%, son aquellos que son o asintomáticos o tienen una manifestación de moderada a leve y no requieren hospitalización. Y se resuelven solos, se resuelven solos. Claro, esa es otra cosa, pero yendo al manejo, porque lo otro es poder contagiar, el que se difunde este virus, que tiene otra mirada eso. En la mirada del manejo del paciente COVID, solamente los que están en estadio 2, que son aquellos que presentan fiebre, que tienen la tos seca, pero que ya tienen disnea, que ya tienen una hipoxemia y que requieren una atención en cuidados críticos, y los estadios 3, que son los que se agravan ya profundamente, que cursan con otras manifestaciones, de estos pacientes, es allí donde se está dirigiendo la terapéutica o qué se puede implementar para poder salvar la vida de aquellos que hacen la enfermedad grave. Muy bien. Lamentablemente el primer tiempo se nos acabó y después vamos a entrar a conocer un poco más lo que hacen ustedes en general en el ámbito científico de la modelación y desde el punto de vista de lo que hace también en el Servicio de Salud Higuera. Vamos a una pausa y volvemos. Escríbanos a @pediálogo. Este programa pretende generar cultura, generar conversación al interior de la familia. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente con la profesora Marcela Cortés y con el profesor Pablo Cornejo, uno en el área de la salud pública, de la farmacéutica, la medicina, y el otro en el área de la ingeniería aeroespacial, que ha hecho un estudio. ¿Usted le quería preguntar algo a Pablo? Sí, escuchando el desarrollo de su investigación, que está en una etapa es en la etapa del modelaje, ¿cierto?, de la simulación, podríamos transferir a lo que es el estudio nuestro en in vitro, por decirlo de alguna manera. Para poder hacer la transferencia de ese conocimiento y probarlo en seres humanos, me preguntaba si hay instrumentos que puedan medir esta gota en vivo, o sea, es decir, y además la dispersión para ver qué cantidad contagiante pueda haber en el caso de vientos. Sería muy interesante. Sí, sí lo hay, y de hecho existen varios artículos en la literatura que mide la propagación de esta gota respiratoria, pero en circunstancias controladas, porque sería muy difícil hacer una medición en un ambiente natural, más realista. Por ello que la simulación numérica es una herramienta que viene reemplazar. entre comillas, reemplazar, porque siempre estos modelos físicos y matemáticos requieren una comprobación con una validación, una comparación con la realidad física para poder creer a estas predicciones. Entonces, claro, existen no varios, pero sí algunos estudios en este sentido, pero en situaciones controladas. A propósito de eso, bueno, me gustó mucho la aclaración que hiciste, que le va a servir mucho a los que nos están viendo, de que los estudios que tú hiciste son sin mascarilla. Sí. ¿No? Bueno, si bien es cierto, reconoces que no ha hecho los estudios de los efectos que tiene con la mascarilla, pero ¿hay literatura al respecto? ¿Tiene alguna intuición, aunque no sea definitiva, respecto del efecto de la mascarilla? Hay algo, no mucho, pero sí hay un par de trabajos en la literatura. Ahora, el efecto que tiene la mascarilla es de filtrar algunas
partículas, las que son más grandes, y dejar pasar aquellas que son más chicas. Ahora, estas que son más chicas también van a quedar disponibles para ser transportadas por el viento. Ya. Y en esta profundidad del análisis ya yo me puedo acercar un poco más a su qué hacer, porque una cosa es que cierta cantidad de partículas alcance algún rango de distancia, pueda incluso usted hacer contacto con ella, pero aquí es donde llegamos al gran vacío de investigación que tiene este problema, que no se sabe, por ejemplo, qué cantidad de RNA es suficiente para que esa carga viral contagie al individuo. Claro. Carga infectante. Carga infectante. No se sabe eso. No. Ya. Entonces, falta esa brecha para que nuestros resultados físicos se puedan unir a alguna evidencia en el terreno de la infección o la biología, y que complementado ambas aproximaciones puedan generar una respuesta más completa y concreta respecto al virus. Yo lo que encuentro muy interesante el estudio que haces, Pablo, con tu equipo, es que las circunstancias cambian mucho el fenómeno. O sea, es muy distinto estar en un lugar como este donde no hay viento a 3 metros de distancia, estar en un lugar donde hay viento. Entonces, esas discriminaciones también tienen que hacerse en política pública, porque sí, tal vez pueda ser más factible hacer, por ejemplo, un espectáculo de 50 personas, es mucho menos riesgoso cuando están distantes que jugar un partido de fútbol, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Y ese comentario me hace recordar algo que comentó en el bloque anterior y que fue muy importante. La falsa sensación de seguridad. Ya. Porque resulta que el New York Times hace como 2 semanas hizo una publicación que tuvo una gran difusión en el mundo. Publicaron unos resultados de unos japoneses que indicaban un rango entre 4 y 6 metros de Distancia. la propagación de las partículas. Y tenía toda la razón. Sin embargo, la forma en que nos están comunicando daba a entender que 4 personas ubicadas en cualquier escenario tendría ese resultado. Y ahí es donde hay que precisar. A ver. Porque una persona experimentando un síntoma respiratorio, incluso hablando, conversando, exhalando, en un espacio cerrado no es lo mismo que esté en un espacio abierto y sometido al viento. Nosotros intentamos tomar contacto con el New York Times y no nos fue muy bien, pero sí hemos llegado a otros medios internacionales y estamos contentos porque desde Concepción hemos extendido el debate hacia lo que sucede en espacios abiertos, en ambientes abiertos, que anterior a nuestro estudio no se ponía atención a ese hecho. ¿Ustedes conversan en general lo que pasa en la Universidad Concepción, la misma Universidad Católica, que tiene un centro, igual que la Universidad Concepción, para examinar, digamos, las muestras? ¿Hay diálogo entre, por ejemplo, el Servicio de Salud, donde usted trabaja, con don Carlos Vera, que ha hecho un buen trabajo, se ha esforzado mucho con este tipo de investigaciones, o son mundos que no se topan, o los tiempos son distintos, porque ustedes trabajan con tiempo al segundo, digamos, y estos tiempos requieren en el fondo más reflexión? ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de él? Pues yo pienso que todo lo conocía, que esté dedicado a eso. ¿Cree que esto le va a abrir un poco su campo de acción en su trabajo diario? Bueno, el trabajo que desarrollo en el servicio tiene que ver también con investigación, no específicamente con mi línea, que son las revisiones sistemáticas Cochrane.
pero mi trabajo en el servicio es en el Comité Ético Científico, donde se someten todos los estudios que están desde las universidades o en cualquier parte de la región para obtener la autorización y ser ejecutados. Es cierto que ha habido una brecha importante entre la investigación básica o de otras áreas que no sean de la salud con la aplicación clínica. Siempre ha habido, pero cada vez es menor. Yo he visto varias iniciativas que han llegado al servicio de investigaciones de la Facultad de Ingeniería, con modelos, etcétera, y para aplicarlos ya directamente en seres humanos. Por eso llegan ahí, porque justamente el comité se rige por la ley de investigación en Chile, que es investigación en seres humanos. Entonces, han aparecido muchísimo más, es decir, yo creo que vamos avanzando en esos temas. En una segunda etapa, si pueden seguir adelante, ahí tendrían que someter en el comité y ahí entra toda una interrelación de apoyo porque tal como Pablo dice, es un lenguaje que tienen ellos que el área de la salud y el área de la salud tiene otro. Entonces hay que hacer coincidir que eso. Mire, lo que pasa es que estaba pensando la cantidad impresionante de aplicaciones que tiene el estudio de Pablo. Por ejemplo, hoy día lo que hay son muchas filas. Yo creo que como nunca vemos filas, Instituto de Protección Social, en las cajas de compensación, en los bancos, etcétera. Y pareciera ser que las filas no ayudan a detener el contagio. O sea, pareciera ser que es mucho mejor hacer una fila en un lugar cerrado que en un lugar abierto. Eso es lo que se me ocurre. Sí. Después, cuando una persona, por ejemplo, no se puede fumar al interior de los recintos, me parece muy bien, pero la gente sale a fumar afuera y adentro usa la mascarilla, afuera se tiene que sacar la mascarilla para fumar y normalmente fuman de a dos. O sea, ese lugar es un lugar más contaminante que otro porque hay viento. O sea, esto tiene cientos de aplicaciones que tienen que ver con la salud pública, incluso la misma situación que se presenta a las personas que van en los colectivos, por ejemplo. Exacto. Que están a 2 metros de distancia, es muy distinto estar con la ventana abierta, con la ventana cerrada, o sea, es un mundo ese. ¿Ah? Sí, sí. Cómo yo visualizo el tema es que la herramienta que nosotros ocupamos se usa comúnmente en la industria, ¿ya? Esta aplicación en la simulación del viento en ciudades es algo reciente. Usted se puede imaginar que puede tener en el computador un modelo de la ciudad de Concepción completa y conocer metro a metro cuál es la distribución del viento. Ah, mira. Y con ese modelo poder tomar algunas decisiones. Sí. Porque no es lo mismo estar parado en la esquina de Paiscaví con Carrera que estar al lado de la Universidad de Concepción en Víctor Lama. Hay una distribución de viento en la ciudad. Grandes ciudades del mundo como Nueva York, Berlín, Londres, tienen su propio modelo microclimatológico porque apoya la gestión de la ciudad. La realidad es que esa capacidad la tenemos instalada aquí en Concepción, pero tenemos que visualizar de qué manera le puede servir a las autoridades para que hagan uso de esa herramienta. Yo estaba pensando, por ejemplo, que las ferias libres perfectamente bien podrían distribuirse de acuerdo a esos micro clima y evidentemente que cambia mucho la figura. Sí. No, muy interesante. Yo pienso que si alguna autoridad nos está viendo va a tener que tomar contacto con ustedes porque en definitiva usar la ciencia al servicio de las personas. Bueno, cuéntenos, usted decía que trabajar en el servicio de salud en el área de investigaciones, sí. El comité de ética. Claro. ¿Qué se está haciendo en este minuto en materia de investigaciones? En el tema actual de COVID no hemos recibido ninguna investigación.
Chile tiene una baja producción de investigación en general y ahora en COVID yo he estado mirando porque una cosa es la investigación local que no se reporta, que le llamamos literatura gris, porque no está accesible a través de las bases de datos o en revistas científicas, no se publican en revistas científicas. Y no he visto mayor cosa, más allá de una intención u otra, de hacer una pequeña revisión respecto del tema del COVID, un par de iniciativas. Pero una que me llamó la atención, que se está desarrollando en la Universidad Católica en Santiago, que ellos formaron el grupo de expertos COVID-19 dentro de la universidad, donde participan todos los investigadores y científicos que tienen ellos. Y uno de ellos es increíble, en Chile se está trabajando para sacar una vacuna made in Chile. ¿Ah, sí? Exactamente. Ahora, el tema de vacuna es otro desafío porque, bueno, ellos están en una etapa muy preliminar porque hay fases de desarrollo de una vacuna, un fármaco, hay fases de desarrollo. Entonces están en la parte celular o de laboratorio, luego viene tendría que venir la parte de pruebas en animales, luego en humanos y de allí 3 fases más. Es decir, de hecho las vacunas en el mundo solamente hay 5 iniciativas que están en la fase clínica, el resto todo está en fase preclínica, que es en animales o in vitro. En el mundo entero en este momento solo 5 iniciativas y en fase clínica número 1. Tienen que pasar 2 más, es decir, o sea, el mundo son científico años. No tiene mucha esperanza que esto sea algo rápido. Pero el investigador decía, dado que también las vacunas, las intenciones que hay son de distinto tipo, o sea, por ejemplo, partes virales o partes proteicas, o virus atenuados o virus vivos. Hay de todo en el espectro de intenciones de trabajar con vacunas. Él decía, nosotros estamos trabajando con fracciones proteicas y son pocas las vacunas que están trabajando con ese tipo de insumos. Y por lo tanto, él reconocía que están a años luz todavía o mucho tiempo y además muchos recursos para poder finalmente cumplir todas las etapas y que sea aprobado por la parte regulatoria. Un tema, profesora, que no es menor, es lo siguiente, que por lo que yo entendí, estas investigaciones las están haciendo privados. ¿Cuáles? ¿De las vacunas? Sí, de las vacunas, bueno. Sí, de las vacunas. Y también de los tratamientos. También es que no hay generación de nuevos tratamientos, se están probando tratamientos antiguos, ya, pero de las vacunas, exactamente, claro. El 45% de las como 100 iniciativas que se están generando están justamente en manos de la industria farmacéutica y de... ¿Y qué va a pasar? O sea... Pero hay un 24% que es de instituciones universitarias sin fines de lucro. Ya. Es decir, también hay... Pero, ¿qué pasaría si el primero en la carrera? Porque esto es una carrera, ya sí. Hemos visto, es una carrera de todo, para conseguirse todo. ¿Qué pasaría si uno de ese 45% logra tener la vacuna, el medicamento, lo que sea, el fármaco, lo patenta? ¿Qué va a pasar con aquellos países que están recién comenzando con el COVID, que no tienen ninguna posibilidad, van a tener posibilidad de tener acceso a eso? Ese es un tema no menor, que fue lo que pasó con el VIH. Exactamente. El VIH eran carísimos los medicamentos y en muchos países, por ejemplo en África, murieron mucho porque no tenían acceso al medicamento porque estaban patentados. Exacto. Y ahí fue donde surgieron los plagios, en definitiva, para paliar un poco esa situación. Exactamente. Un tema. Es todo un tema y tiene toda la razón. Incluso me recordó
que justo antes de venir me llega mucha información. Llegó un comunicado del Instituto Nacional de Salud Pública de Estados Unidos, el NIH, donde comunican que un antiviral, el Remdesivir, que es uno de los que está ensayándose en ensayos clínicos, ya sacó los resultados preliminares. El Remdesivir versus placebo. Sacó resultados preliminares encontrando una diferencia significativa en términos de mejoría de la enfermedad y disminución de la mortalidad. Aún son preliminares, pero ya está bien aspectado. Muy luego ya va a terminar ese ensayo clínico y se va a entregar ese resultado a la comunidad científica. Pero el Remdesivir es un antiviral extremadamente caro. Ahí está el tema. Extremadamente caro. Es decir, yo participo en el comité de análisis de medicamentos de alto costo del Hospital Higuera, es decir, colaboro con ellos para justamente tomar las decisiones con fármacos de alto costo que no están dentro del programa de medicamentos para los pacientes y que no tienen ninguna posibilidad de comprarlo. Entonces, por eso le digo, y todos los anticuerpos monoclonales son muy caros. Sí. Bueno, lamentablemente nos hemos encontrado con dos personas, la verdad, muy motivadas intelectualmente y también con un servicio público, social, extraordinario. Yo realmente lo felicito, pero el tiempo se nos acabó, así que Pablo, profesor Cornejo, profesora Marcela, profesora Cortés, le agradezco mucho que hayan venido y bueno, seguimos generando conversación, diálogo, para que en las casas se hable sobre estos temas tan interesantes y sobre todo tener esperanza. Yo creo que lo que ellos han mostrado con su trabajo, con su esfuerzo, es que se están haciendo cosas pensando en el bien común. Escríbanos a @pediálogo porque estos temas son sus propios temas. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.